¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidas a esta edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, los sábados 20-30 horas y la reiteración los lunes a las 13 horas. Frío en Córdoba y frío en el país, fundamentalmente por la situación económica. Vamos a tener un programa interesante donde precisamente la situación económica del país y en particular la negociación de los holdouts en Estados Unidos y su implicancia política van a ser los ejes de este objetivo. Van a estar con nosotros Alfredo Blanco charlando sobre el tema. Vamos a dialogar con Graciela Trevel y Daniel Semirás, los licenciados en Economía, para que nos den algún panorama con respecto a esto. Y después el impacto político con Daniel Gataz. Decíamos que este tema de los holdouts, que el gobierno demoró en arreglar, que de alguna forma lo que conversamos hace minutos nada más con los invitados, cuando las reservas estaban en 52.000 millones, porque en ese quizás hubiera sido el momento. Que el gobierno lo ninguneó a Griesa y ahora Griesa hace lo mismo con el gobierno, que el pago a los bonistas que están en el canje no sirve para el juez, que de 1.330 millones podemos pasar a 15.000, que la negociación es absolutamente difícil, que Kicillof es responsable de maniobras especulativas con fondos de inversión a los amigos, que la especulación extranjera está aliada con Griesa, que puede ser posible porque los que compraron en 49 millones de dólares hoy se van a llevar a 1.330, que la cláusula Rizzo resulta un condicionante peligroso para el futuro, que el acuerdo, o que de acuerdo a lo que dice el contador Salvador Trevel, esto va a reavivar un pasivo de 100.000 millones de dólares y que esto tendrá consecuencias devastadoras para la Argentina. Finalmente, hay algo que queda absolutamente en claro. La deuda externa es una deuda que de alguna manera ha comprometido permanentemente al país. Permanentemente la responsabilidad en las negociaciones han sido siempre una controversia, pero la duda, en todo caso, es que la deuda es del país, que desde la Barin hasta acá es una mochila de plomo que todos los gobiernos, salvo el de Ilia, se encargaron de aumentar. Todo esto lo dialogamos después de los auspicios. Sosa. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. Córdoba Limpia. Limpia Cotreco. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín. Centro Robles. Lo más importante de esta jornada, al margen de todo lo que sucede en el país, el regreso de Alfredo Blanco a Córdoba, a la Argentina, y ya lo tenemos con nosotros. ¿Cómo anda, Blanco? Bien, ¿cómo está? ¿Cómo ha ido su experiencia en Suiza? Contento. ¿Contento? Sí, me voy a hacer una modificación que ustedes me han hecho la observación correcta, no es Rizzo, sino Rufo. La cláusula del acreedor Rizzo, más favorecida. Exactamente. No, que usted dijo Rizzo, Fonseca, porque usted cree que viene de risa, sí, que es lo que el juez exactamente. No, que es justamente lo que dijo Griesa. 12 años se estuvieron riendo, sí. Ahora se dejan de reír. ¿Cómo andás, Alfredo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Vamos, presentamos con los auspicios. ¿Cómo no? Parece? Alfredo Blanco, los auspicios. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Bueno, Alfredo, ¿cómo andás? Bien, contento, de vuelta en la Argentina, sí. De vuelta a la Argentina. Sí. Experiencia muy buena, ¿no? Sí. Bueno, volví a la Argentina y voy a decir una cosa que tiene que ver con algo que estoy enojado con una empresa. Da el nombre, hermano. Lo voy a dar. La empresa se llama Claro. Claro, o sea que cuando me hagas una pregunta y yo conteste, no me digas claro, porque me voy a poner nervioso. Yo llegué el día viernes. Sí. Puse la tarjeta, el chip, la tarjeta SIM en mi teléfono, sí, y no la reconoció. El día lunes fui a Claro.
Esas empresas, y no tiene nada que ver los empleados, porque las señoritas estas de sonrisa entrenada hacen lo que es la filosofía de la empresa. Claro. Y en realidad las empresas telefónicas estas casi que nos hacen pensar que habría que volver a Entel, porque realmente lo primero que te interrogan como un delincuente, la primera cosa, ¿usted qué hizo con el teléfono y qué es lo que debe? Bueno, la segunda cuestión que está mojado, golpeado, bueno. La tercera cosa es que además te dicen, venga a buscarlo tal día y no te lo dan. De hecho, me dijeron, bueno, va a estar para el viernes. Entonces yo, con un papelito que te hacen firmar donde dice que el teléfono prácticamente no funciona por culpa de uno, y entonces te hacen sentir culpable. Entonces acá te ponen si vas a llevar un equipo en préstamo, porque muchas compañías... Ponelo, mostralo para que lo vean. No, pero que no vale la pena que lo vean, porque cuando pregunté, ¿me van a dar un muleto? Me dijeron, no, eso no se entregan equipos. Ah, no se entreguen. No. Bueno, esa es la empresa. Concretamente es la oficina de Rafael Núñez, ¿no? O sea, Así que, hay que decirle a Petinato que se deje joder con hacer de currar con esas publicidades, claro, porque después no sirve para nada. no sirven para nada. Que Y no además, recomiende nada porque no sirve para nada. Además, después que fui el viernes a la mañana me dijeron, pero si le dijimos a la tarde, fui a la tarde, y me dijeron, un joven que está detrás de una pecera, dice, una cosa así, parece que fuera el encargado de una central nuclear. Dice, venga dentro de 2 horas. Y yo pensé, si tengo que venir dentro de 2 horas, lo va a arreglar en 1 o en media hora. Y digo, me va a cobrar 600 pesos más IVA, que es lo que tengo que pagar. No es que me estén regalando el arreglo. Claro. Bueno, una colega tuya, Marcela Pistarini, me mandó a decir, ¿por qué no te cambias de empresa? Y yo tengo la ligera sensación que son todas iguales. Y yo creo que sí. Y eso tiene que ver con que... Con personal te vas a quedar sin señal en cualquier lado. En cualquier lado. Son empresas que en realidad no tienen racionalidad capitalista. No. Porque dejar a un usuario 10 días sin teléfono es dejar de facturar. Así es. Lo que tienen es racionalidad rentista. Ujú. Entonces, como se privatizaron en ciertas condiciones y después nadie las controla, porque esa es la verdad, no es cuestión de echar la culpa solamente al momento que se privatizaron, nadie las controla. La otra vez lo veía al ministro Devido, que tiene la cara hecha de titanio, diciendo que va a haber unas inversiones para la telefonía celular argentina, Ricardo, del país que tiene la tecnología más atrasada de América Latina, más allá, yo diría, de Cuba y un par de países más, ¿no? Bueno, pero eso es porque me tenía ganas de sacarme de la bronca, porque he ido 3 veces. Y el lunes es probable que si el joven que está en la pecera me ve, lo rompa el teléfono y seguro no tengo a quién reclamarle. Pero bueno, dejemos eso, vamos a las cosas más gratas, o no sé. Que esta es la situación de la economía en estos últimos días. Bueno, ya está claro que lo que dijimos, lo habíamos dicho incluso antes de irnos, de que la economía después de las decisiones de enero entraba seguramente en un periodo en que iba a haber caída del nivel de actividad, que íbamos a ver problemas en el mercado de trabajo. Bueno, de alguna manera eso se está viendo y los esfuerzos del gobierno por tratar de dar alguna señal que reactive un crédito para auto o lo que sea, parece que no son lo suficientemente potentes y las expectativas son de que la economía, tal cual vos decías al comienzo, está muy fría. Muy frío. Muy fría. A eso se le sumó ahora el hecho de que cuando la Suprema Corte decidió no escuchar el caso argentino y casi a las 24 horas se levantó la medida cautelar, bueno, entramos en esta discusión sobre los bonos de los holdouts y escuchamos a muchísima gente. De repente todo el mundo es especialista en las leyes norteamericanas. Debe haber poca gente que las conoce, pero lo concreto es que da la impresión que la estrategia que tenía Argentina, que parece ser que era tratar de girar en el tiempo para que llegara al 31 de diciembre y que caducara la vigencia de la cláusula del acreedor más favorecido, es decir, si se arreglaba con los holdouts en condiciones mejores que con los que habían entrado en la reestructuración, existe potencialmente la posibilidad de que demandaran el mismo trato. Bueno, esta idea que había en Argentina, que era, bueno, a lo mejor la Suprema Corte le pide una opinión al procurador, o a lo mejor dice me voy a abocar y lo voy a escuchar, y bueno, eso nos va a dar tiempo. Bueno, se ve que hubo ahí una evaluación equivocada, Yo creo que la evaluación equivocada viene cuando tenían 52.000 millones de dólares de reserva. Sí, bueno, porque aquel momento de haber arreglado. Ahora se ve en la dificultad de intentar arreglar, o lo pone de cara a decir, bueno, que a lo mejor la reestructuración no había sido tan tremendamente exitosa como la habían planteado.
Y entonces trata de... yo lo que sí creo que esa evaluación equivocada es porque probablemente en Argentina tenemos la idea de que la justicia es mucho más permeable a las presiones de la superestructura política de lo que es en Estados Unidos. Sí. Porque de hecho al juez Griesa no le ha interesado que el Grupo 77 más China, que el Fondo Monetario, que algunos funcionarios del Tesoro de Estados Unidos, que los hermanos latinoamericanos, que todo el mundo no le interesó eso, digamos. La Suprema Corte dijo, no me voy a abocar, quedó firme la sentencia, los tenedores de los títulos, digamos, que no entraron en la reestructuración, le pidieron que levantara la medida, el stay, esa medida cautelar, lo hizo y bueno. Y la última novedad es que Argentina resuelve depositarle al banco la plata para pagarle a los títulos de los discount que son bajo legislación norteamericana. Y bueno, y previsiblemente el juez, que tiene una sentencia que dice que Argentina no puede pagar eso si no paga al mismo tiempo a los holdouts, es obvio que toma una decisión que es decirle al banco, mire, devuélvale la plata. Claro. Devuélvale la plata. No lo pueden pagar porque sería un pago ilegal de acuerdo a la sentencia de Griesa, ¿no? Claro. Me gusta, magnánimo Griesa porque podría embargar los fondos. Sí, sí, bueno, pero si querés después hablamos porque va a estar, va a haber gente en el otro bloque que seguramente vamos a hablar sobre el tema. Pero sí me gustaría decir una cosa. He leído una declaración de Pérez Esquivel muy dura en el sentido de que moralmente, digamos, cobrar esa deuda es algo que moralmente es reprochable. Yo creo que es cierto que es reprochable moralmente. Es decir, estos fondos de cobertura, que acá les llamamos buitre, es cierto que lo que hacen es comprar títulos que están por el suelo, claro, y después tratar de ganar porque tienen recursos para esperar tiempo, para pagar abogados. Todo eso es cierto, como es cierto también de que es altamente probable que más de un fondo de cobertura que compró títulos al 15 o al 20%, junto con eso haya tomado... Hay una figura, un derivado que se llama CDS, ¿no? Que es un seguro para default, Credit Default Swaps, que es una apuesta. Es decir, yo contrato un seguro con vos en el cual digo, si este título finalmente no lo puedo cobrar, cae en default, vos me vas a pagar el monto del seguro, ¿no? Y si no, bueno, vos ganaste como en cualquier seguro. Bueno, esa figura de CDS, que en realidad tengo idea que la inventó hace muchos años JP Morgan, en realidad esa figura no tiene regulación en el mundo. Y no solamente existe esto de que si yo tengo un título, podría ser de una empresa, pero es muy típico con los títulos de deuda soberana en los países que están con problemas de endeudamiento. Es cierto que puedo tomar ese seguro. Ahora también se puede tomar el seguro sin tener el título, lo cual es una apuesta, digamos. Se llaman CDS desnudos, naked. Digo, es cierto que digamos, el hecho de que el capital financiero haya tomado tal, digamos, volumen y tal poder, termina minando las posibilidades del capitalismo productivo. Es cierto eso, ¿no? Ahora hay un libro famoso, se llama Capital del siglo XXI. Pero, ahora, todas esas consideraciones que me parece que tienen que ser críticas a esta hegemonía del capital financiero en el mundo, en realidad se pueden hacer, se puede discutir, pero mientras tanto, si yo emití un título y le puse que era bajo la ley de Estados Unidos y tengo una sentencia, yo creo que el discurso para consumo interno, ese discurso que dice que no le vamos a pagar, o que me parece que a lo mejor para consumo interno funciona, pero para la estrategia a mí me parece que no ha sido muy bueno. Argentina 2 veces ha dicho que va a cambiar la legislación bajo la cual iba a pagar los títulos. Me comentaba, precisamente a raíz de eso, un amigo me decía, dice, eso está mal, tendremos que hacerlo acá, en la Argentina, dice, porque no podemos estar bajo las leyes de Estados Unidos. Yo le digo, si vos tenés una casa acá, en Córdoba, y viene alguien del interior a alquilártela, ¿qué pones sobre el final? ¿A dónde? Los tribunales de Córdoba. ¿Dónde? Los tribunales de Córdoba. Sí, sí. No lo vas a hacer ni en los tribunales de San Francisco, ni en los de Río Cuarto, de donde sea. Lo hacen los tribunales de Córdoba. Bueno, en Estados Unidos, el que tiene la plata dice dónde
se dirime. Sí, sí, probablemente legalmente cuando el tema. Argentina reestructuró la deuda, que es cuando se emitieron los títulos, bueno, tomó ciertas decisiones que vista la distancia pueden ser cuestionadas, porque a lo mejor porque el cupón de crecimiento era un pago demasiado alto, Sí. o a lo mejor porque ceder la soberanía en ese sentido, en el sentido de cuál es el tribunal donde se va a litigar. Pero bueno, era la realidad que tenía en ese momento. Yo lo que digo hoy es que hay dos cosas que son independientes, que es cierto que los fondos de cobertura, el caso más típico fue contra Grecia, que son capaces de especular y hacer... Todo eso es cierto. Ahora, todo eso, el juicio sobre eso, la opinión sobre eso, en realidad no sirve de mucho en sede judicial. Claro. Cuando, a mí me parece que acá no se tomó en cuenta, cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos dijo no voy a escuchar el caso, que era la alternativa que me parece Argentina no esperaba, que en 24 horas salga la presidenta sugiriendo de que se va a cambiar la legislación bajo los cuales están los títulos, es decir, que se va a emitir un título para cambiarlo por legislación argentina, o ayer el ministro de Economía, Kicillof, diciendo hemos depositado el dinero del bono discount, pero que no lo vaya a tocar el juez porque sería apropiado. Esas cosas yo creo que pueden servir para acá, ¿no? Ahora, allá las escuchan inmediatamente y a la media hora los abogados de estos fondos de cobertura van al juez y le dicen, mire lo que dijo la presidenta, mire lo que dijo el señor ministro, mire lo que dijo, por ejemplo, el señor de ANSES, que a las 2 horas que había salido la sentencia o la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos, dijo, son poco serios. Él dijo, son poco serios. El amigo de Gurú dijo que son poco serios. Entonces digo, me parece que hay como dos carriles. Lo del capital financiero es un problema que no lo va a resolver Argentina, es un problema del capitalismo mundial. Ahora, si uno acepta determinadas reglas de juego, ya que estamos en el mundial, los otros días se lo decía a Miguel Claria yo, si uno acepta las reglas de juego, no puede después entrar a cancha y decir, no me cobro offside. Tiene que cumplir la sentencia. Vamos al corte, cuando regresemos ya empezamos a dialogar con los invitados. Ok. Ya volvemos. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. IMIX. Sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Bien, Alfredo, vamos a comenzar el diálogo. Bueno, me gustaría seguir con las reflexiones a ver cómo lo ven. Por supuesto que les agradecemos a ambos que estén en el programa, que esa parte es la que habitualmente hace Fonseca. Pero, ¿qué impresión tienen? Vamos a darle a las damas. ¿Qué impresión tienen de todo este proceso que estamos viviendo y cuál puede llegar a ser, digamos, el curso que finalmente va a tomar? Digamos, la última noticia que tenemos a la hora que estamos grabando, digámoslo, es que, bueno, el juez le dijo al banco, no pague, devuélvale la plata. Sí, eso también sabemos nosotros. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Yo personalmente creo que estamos en un impasse de negociación, digamos, de aprietes y idas y vueltas de una negociación que se presenta así, ¿no es cierto? Con acciones de un lugar, respuestas del otro y bueno, pienso que se trata de eso, todo esto de girar el pago, de que no le paguen y que vuelva el dinero, ¿no es cierto? Y bueno,
Un poco, yo creo que Argentina está tratando dentro de sus escasos márgenes de provocar una controversia de intereses entre quienes entraron en el canje y quienes no entraron en el canje, ¿no es cierto? Y conociendo, o sea, uno no puede ser ingenuo y pensar que todos los que no entraron en el canje tampoco entraron en el canje. O sea, hay quienes entraron, quienes tienen intereses del lugar que entraron, sí, y quienes también están del lugar que no entraron. Es decir, no sé si soy, sí, quizás sea confusa, sí, pero que quienes han diversificado su riesgo, claro, ¿no es cierto? Pero pienso que Argentina está intentando forzar a la negociación, tratando de contraponer los intereses. Por el otro lado, yo creo que también hay un momento bastante interesante de una bisagra del sistema financiero internacional, ¿no es cierto? Porque no es menor, me parece, de que a la Plaza Nueva York, algunos capitales financieros que operan en la Plaza Nueva York, no les convenga que esa plaza sea mirada con algún recelo por algunas otras economías que también quisieran refinanciar su deuda, porque la tenemos España, lo tenemos Grecia, lo tenemos Portugal, lo tenemos Italia en una de esas, ¿no es cierto?, con un problema parecido a la Argentina. Y bueno, yo creo que hay controversia en los intereses, en los mismos intereses de capitales financieros, que Argentina está tratando de forzar a ver qué resolución toman y creo que es un momento en el que se está trabajando así, ¿no es? Graciela, ¿crees que se demoró mucho en llegar a este acuerdo, tanto sea con el Club de París como con esta controversia, que coincidimos con Alfredo, son moralmente inaceptables, digamos, el tema de la especulación que se realiza con los fondos buitres? Ahora, ya está. Son reglas de juego que en el mercado financiero se aceptan o se rechazan. Digo, en este caso, ¿cómo lo ves? Yo creo que es muy difícil decir eso, porque eso solamente lo puede evaluar quien ha estado en el momento y en el lugar de la negociación y con los límites con los que ha podido y le ha sido posible negociar, ¿no es cierto? Acordemos que la Argentina del 2001, una Argentina que había caído en default, que qué capacidad de negociación tenía y quién le escuchaba al país. Pero entonces, hablo del momento cuando Argentina tenía 52.000 millones de dólares de reserva, digo. En ese momento, ¿no era el momento adecuado para este tipo de negociaciones? No estoy muy segura, porque en realidad la renegociación de la deuda fue una renegociación exitosa, si la queremos ver desde el punto de vista de del 90 y tanto % de la deuda que entró, ¿no es cierto?, con una quita. Es muy difícil decir si con esas reservas hubiera sido mejor dedicarlas al pago total, que quizás no hubiera podido de todas formas Argentina, o dedicarlas a, como planteó el presidente Kirchner, déjenme crecer que voy a pagar, ¿no es cierto? Claro. Tratando de alentar, o sea, de poder pagar, pero tampoco descuidar el problema interno, ¿no es cierto?, que es el consumo, que recordemos que veníamos de una Argentina con el 50% bajo la línea de pobreza, ¿no? La otra planteo era volver a hacer lo que se planteó siempre, pagar deuda con más deuda y cada vez tener más endeudamiento, o sea, era bastante difícil. ¿Se miras? Entonces, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que es una situación realmente muy compleja. Me parece que muchas veces dentro de lo que se conversa internamente no está muy claro de qué se está hablando. A pesar de habla mucha gente y cada uno, yo creo que mezcla hechos de la realidad, la economía positiva, con sus propias ideas, con la ideología, con la economía normativa. Y normalmente cuando uno mezcla las dos cosas, a veces no sale un buen guiso. Me parece que hay que distinguir muy claramente quiénes son los distintos actores que están acá. En el litigio involucra al gobierno nacional, que representa a la República Argentina, con una parte de los holdouts que decidieron iniciar un litigio judicial en el año 2007, después del primer canje de la deuda que se realiza en el año 2005, dijeron no estar de acuerdo con las condiciones de ese canje y posteriormente decidieron no acogerse al canje del año 2010. Luego están los holdouts no litigantes, pero que podrían en algún momento sumarse si es que la resolución termina siendo bastante ventajosa, y luego están los tenedores de bonos reestructurados o los tenedores de bonos performing, que
tienen en este momento la cláusula Rufo. La cláusula Rufo, por las siglas en inglés, les dice que pueden optar por acogerse a futuras ofertas que pueda realizar la Argentina si es que hay una nueva renegociación con respecto a la deuda y que esa cláusula vence a fin de mes. Y en el medio de todo esto está el juez Griesa, la justicia de los Estados Unidos. En este momento queda en quien era el juez que había tomado el caso en primera instancia en el año 2007, lo fue llevando. En el año 2012 dice, bueno, no hay una negociación efectiva entre el deudor, Argentina, y los acreedores litigantes, estos holdouts que representan menos del 1% de la deuda total que se había declarado en cesación de pagos en diciembre del 2001, y entonces declara que es de vigencia la cláusula pari passu. La cláusula pari passu lo que dice es tratamiento igualitario. Entonces dice, cuando se le pague a los tenedores de bonos performing, a los que han entrado en la reestructurada, se le debe igualar los pagos a quienes están en litigio. Es decir, por lo menos se le deben igualar los pagos. ¿En qué condiciones? En las condiciones en que se emitieron originalmente los títulos, no en las condiciones de los bonos reestructurados. ¿Sí? Y entonces ahí se genera para los holdouts litigantes la posibilidad de cobrar 1.330 millones de dólares. Esa cláusula, en muy poco tiempo Argentina apela, la Cámara del Segundo Circuito, la Cámara de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York, dice, yo me voy a abocar al tratamiento, y entonces dice, paren con esta situación, declara el stay. Es decir, dice, la medida cautelar del juez no va hasta que se resuelva el problema de fondo. Posteriormente se continúa avanzando en la situación. El caso vuelve al juez Griesa. Cuando vuelve al juez Griesa, el juez Griesa dice, bueno, aplíquese, póngase en vigor. Argentina vuelve a apelar. La Corte de Segundo Circuito vuelve a fallar a favor del juez Griesa. Se va a la Corte Suprema de Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos dice, las instancias inferiores han actuado de acuerdo al marco de legalidad vigente en los Estados Unidos, de modo tal que siga su curso. Y entonces a partir de ahí se desmorona el castillo de naipe que tenía armado como arquitectura de litigio la República Argentina. Y lo que se termina de desmoronar es la posibilidad de conseguir un acuerdo antes de la caducidad, digamos que se pueda producir después de la caducidad de la cláusula Rufo. Si eso hubiese sucedido, seguramente Argentina tiene menos problemas que los que tiene en la actualidad. En la actualidad está negociando contrarreloj y con una posibilidad que tenga un efecto dominó perverso, porque no solamente son los 1.330 millones originales, que ahora son 1.500 millones de dólares que hay que pagar a los holdouts litigantes, sino que si se acogen los holdouts no litigantes son 15.000 millones de dólares más, y ahí ya se llevaron más de la mitad de las reservas disponibles del Banco Central de la República Argentina, sino que pueden llegar a ser más de 150.000 millones de dólares si es que se acogen a la cláusula Rufo todos los tenedores de los bonos reestructurados en los canjes del 2005 y del 2010. De modo tal que Argentina hoy en día no tiene ningún tipo de posibilidad más que de tratar de negociar dentro del marco que le ofrece el juez Griesa. Porque si lo hace fuera del marco del juez Griesa, se le cae una catarata que es totalmente imposible de poder hacerle frente. Sí, con la aclaración de que los quienes entraron en el canje tienen que realmente litigar, ¿no es cierto? Claro. Nuevamente. O sea, no les nace automáticamente el derecho, sino que tienen que ir a litigar. Sí, además, digamos... O sea, y tienen que probar además que el pago fue voluntario, ¿no es cierto? Que justamente esos son los esfuerzos, me parece, de manifestación y de sobreactuación, si nos gustan, ¿no es cierto? Sí, yo creo que el gobierno... tema, para tratar de dejar sentado la prueba de que el pago no fue voluntario. Claro. Acordamos de que todo litigio puede salir positivo, negativo y riesgoso. Imaginemos no que solo los holdouts son aquellos que vienen y que piden que se les paguen. Estamos hablando de cerca de 17.000 millones de dólares. Argentina no los puede pagar. No, ninguna de las posiciones, acordamos de que la situación es seria, justamente, aun cuando fuera, a eso fue mi declaración, aun cuando claro, sencillamente nos quedáramos con los que realmente pueden exigir el pago, ¿no es cierto? Tienen habilitada la vía. Bueno, de todos modos hay 30 días por delante antes de que se produzca efectivamente la situación de default, ¿no es cierto? Que es como esa especie de periodo de gracia durante el cual Argentina está incumpliendo, pero no. Quería, bueno, saliendo un poco de estos detalles de naturaleza jurídica, ¿cómo impacta esto sobre el funcionamiento
de la economía argentina. Qué impresión. Digo, más allá de los movimientos esos especulativos, de que sube el blue, baja, sube, la bolsa sube, baja, digo, no la historia económica de los últimos 15 minutos, sino esta situación mirando la Argentina a mediano plazo. ¿Cuál es la impresión, en el caso tuyo, Graciela, que tenés, de que vamos a suponer que en estos 30 días, yo creo que eso va a ocurrir, va a haber algún acuerdo con los holdouts, ¿no? A lo mejor pagándoles con bono, lo que fuera. Yo creo que eso va a ocurrir. No me quiero imaginar un escenario en que Argentina defaultee toda la deuda, porque sería una cosa muy, muy grave. Pero, ¿qué impresión tenés de cómo incide eso en una coyuntura en que la economía está presentando ciertos signos preocupantes, digamos, en materia de nivel de actividad y de empleo? Sí, el escenario de que Argentina defalte no lo queremos ninguno, ¿no es cierto? Porque evidentemente que los efectos no creo que a no la larga tampoco los acreedores. Ni tampoco, justamente por eso yo dije que me parece que está jugando a la controversia de intereses con los acreedores, porque los acreedores quieren cobrar, primero que nada, ¿no es cierto? Independientemente que también puede haber algunas otras motivaciones políticas que se adocen, lo primero que quieren los acreedores es cobrar. Entonces creo que no es el escenario bueno ni para Argentina ni para los acreedores. El resto, que es lo que vos tratas, me parece, interpreto, es el efecto que puede llegar a tener un eventual default sobre la economía argentina. No, aun cuando arreglemos, digamos, esta situación que se ha generado de tanta, digamos, es como un ruido. Sí, yo ¿Vos crees que eso le pega a la economía real? Y mira, yo creo que le pega a la economía real en la medida en que Argentina tiene una memoria de épocas convulsionadas, hiperinflacionarias y demás, ¿no es cierto?, que hacen como que las profecías sean profecías, una especie de profecías autocumplidas, ¿no es cierto? Cuando obviamente empieza a haber rumores, bueno, eso mueve el dólar, mueve la bolsa, y eso provoca, en definitiva, un movimiento que termina siendo movimiento de precios, y bueno, a la larga o a la corta, independientemente de que Argentina tiene su propio problema de movimiento de precios, que creo que hay que discutirlo fronteras adentro, ¿no es cierto?, con una estructura bastante complicada en la formación de precios, pero bueno, todo este tema de rumores y puede acarrear, ¿no es cierto?, algún movimiento. O sea, sería lógico, o sea, si uno tuviera que pensar me parece, ustedes saben más de los indicadores que yo, no debiera ser, ¿no es cierto?, pero la economía tiene esa parte de expectativas, que en Argentina es muy sensible, ¿no es cierto? Y que bueno, me parece que es un momento para que los argentinos nos pongamos todos del lado del país, ¿no es cierto?, porque esto no es un problema de un gobierno, es un problema del futuro del país, ¿no?, de un país posible, y qué tipo de país queremos, ¿no es cierto?, de alguna forma, porque realmente es una coyuntura, es una bisagra en la vida económica, política e histórica de la Argentina, y me animaría a decir que es una bisagra también en la vida del mundo, en la vida del sistema financiero del mundo, ¿no es cierto? Es un momento en el que se está decidiendo si este sistema financiero va a ser el único, así como lo concebimos, o va a haber alguna otra alternativa, porque en todo caso Argentina es una especie de leading case. Y Argentina está ahí, en la punta, ¿no es cierto?, del lanza, nos ha tocado a nosotros, en la punta de la bisagra de que, porque bueno, hay que ver, acá juegan los países de la CELAC, del UNASUR, ¿no es cierto?, y juegan también los BRIC A o no, y juega también el G77 más China, y Rusia ahí expectante, que hoy dicen que viene Argentina porque es estratégicamente importante. No sé, o sea, es un momento realmente muy desafiante de la historia económica y de la historia política mundial. Es decir, Argentina está ahí. Nosotros estamos en la punta de la historia. ¿Para bien o para mal? Sí, exactamente. Daniel. Yo creo que hay que medir los efectos en dos sentidos. Es decir, lo que esta crisis puede ocasionar internamente dentro de Argentina y lo que puede representar la situación de Argentina como efecto hacia el resto del mundo. Es
Si el mercado interno, evidentemente que, independientemente de cómo se vaya a resolver la negociación, hay un entorno fuertemente marcado por la incertidumbre, y en un contexto de incertidumbre no se genera confianza para tomar decisiones de inversión ni de consumo a mediano y largo plazo, y eso nos va a comprimir bastante. Si se llega a una negociación con los holdouts, las restricciones financieras que tienen las cuentas públicas van a ser mucho mayores que las que están en este momento, y entonces el gasto público no va a poder ser un elemento de reactivación económica. Entonces, si no va a haber inversión, no va a haber consumo y no va a haber gasto público, muy probablemente el actual esquema de enfriamiento económico se profundice. Si Argentina decide o se ve obligado a ingresar en una nueva cesación de pagos, seguramente que esto va a provocar efectos mucho más profundos en el largo plazo, pero no necesariamente en el corto plazo. En cuanto al efecto de Argentina hacia el resto del mundo, de esta crisis, yo creo que tiene muy poco de efecto de réplica. Después de que fue la cesación de pagos de Argentina en el año 2001, hubo un cambio muy importante en lo que es la estructura de los financiamientos de las cesaciones de pagos soberanas, y se introdujeron las cláusulas de acción colectiva, algo que no está vigente para el caso de la deuda argentina, pero sí está vigente para el caso de la deuda de Irlanda, de Grecia, de España, etcétera, lo demás. Y esas cláusulas de acción colectiva lo que están diciendo es que si el 75% de los tenedores de deuda entrada en cesación de pagos están de acuerdo con un arreglo, ese arreglo es mandatorio para el 100% de los tenedores de deuda. Esto lo que obliga es a dos cosas. Primero, la posición de endurecimiento que tiene la negociación de Argentina con respecto a su relación con los holdouts está dando un tema que podría embravecer a los fondos buitres, a los fondos especulativos, a los hedge funds, para poder ser mucho más agresivos cuando tengan que ir a negociar una reestructuración de deuda con un Estado soberano. Pero también corren el riesgo que tienen que hacer una apuesta mucho más grande, es decir, necesitan comprar más del 25% de la deuda de un país para poder realmente convertirse en un escollo, en una piedra en el zapato para el país que está reestructurando. Yo creo que esa es la elección que queda, pero del caso de Argentina yo creo que no es replicable. Bueno, lo importante de todo esto es que creo que nadie piensa en un riesgo. Sí, esperemos que Nadie no. piensa en Una eso. cosa, decís que si Argentina acordara alguna cuestión en los próximos 30 días, ¿te parece que se va a profundizar, dijiste, la restricción sobre La las cuentas restricción públicas? presupuestaria sobre el Estado Nacional seguramente se va a profundizar. La otra alternativa es que directamente todo esto se haga quitándole recursos a las reservas del Banco Central. Si se le quitan reservas al Banco Central, la ecuación base monetaria sobre reservas internacionales seguramente va a terminar impactando en turbulencia en el mercado del cambio. Pero ¿no pensás que es probable que un acuerdo en el cual no signifique utilizar reservas, pero que sí signifique un acuerdo con títulos, con un título para los holdouts o con alguno de los títulos que tiene Argentina, sin llegar... Muy probablemente, pero va a ser un Estado bastante más endeudado. Es decir, va a quedar un Estado mucho más endeudado que el que se encuentra en la actualidad. Ayer escuché a un colega de Buenos Aires que decía, en una radio de Córdoba, decía, bueno, en realidad lo que se tienen que hacer cargo es que este problema está y lo que hay que hacer es pagar, y entonces hay que modificar el presupuesto de 2014 y 2015 y bajar el gasto, y si hay destrucción de empleo privado tendría que haber destrucción de empleo público, lo cual me pareció así de una severidad, además de innecesaria y casi cruel. Pero digo, ¿no habrá margen para decir se puede hacer un acuerdo que no signifique que tengan que ajustar tanto las cuentas? Porque el gobierno obviamente ha tenido muchas dificultades para resolver el frente fiscal, y si uno le suma este problema... Hay un tema muy importante. Si se emite deuda, sí, sin ningún tipo de duda, es una decisión que no la puede tomar este gobierno. La tiene que tomar en consenso con quienes van a terminar pagando esa deuda, que son los posibles sucesores de este gobierno. Porque esto va a terminar... ¿Cuándo es el momento de comenzar un diálogo político a nivel nacional? De todas formas, yo creo que lo que uno puede plantear es que tendrá que estar de acuerdo el Congreso de la Nación, donde está el diálogo político a nivel nacional. Y ese creo que es el aval que necesita el gobierno para emitir títulos y deuda futura. Yo creo que la oposición en muchos casos ya ha dado... Yo creo que ese es el lugar del diálogo político porque si no nacional. sería muy fuerte el ajuste necesario, ¿no? Si hubiera que pagarlo...
No, yo de creo contado seguramente no va a haber que pagar. Seguramente que no, y yo creo que están tratando de no hacer ningún pago en efectivo con reserva. Vamos a ser sinceros, todo lo que piden los Sí, holdouts eso no es se lo puede pagar y nada no se puede pagar. Todo en bonos y nada de poner de dinero, cuando tienen un fallo a su favor que les permite cobrar 1.500 millones de dólares los holdouts, tampoco hay que pensar de que no se va a poner nada de plata. Lo que yo creo que Y están depende tratando cuántos de bonos les reducirlo, doy, ¿no? porque Claro, Repsol ¿no? finalmente los aceptó gustoso, ¿no? Bueno, el Club de París también. Sí, Bueno, esa por es la eso. forma de negociar. En definitiva es una negociación de fuerza, tira y afloje, es una negociación. Graciela, Daniel, gracias. Muchísimas Gracias. Cuando regresemos, Daniel Gataz. CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Hace 31 años, en agosto, fundamos Cooperativa Horizonte. Hoy es casi la única opción para 8 de cada 10 cordobeses que no pueden acceder a la vivienda propia ni por el Estado ni por el sector lucrativo privado. ¿Y cómo se logra esta accesibilidad? En Córdoba capital adjudicamos casi 80 casas por mes y el promedio elegido por el asociado equivale a una casa de 2 dormitorios, 59 metros cuadrados, ampliable y aún con la posibilidad de establecer un emprendimiento pyme. Su costo total, 310.000 pesos. Y la forma de cancelarlo es mediante libre aporte primero y después de tener la casa con mensualidades flexibles de 2.700 pesos por mes, durante tan solo 6 años de plazo. Lógicamente, existen viviendas más económicas aún, como así también unidades más confortables. Y todo este abanico de posibilidades y facilitamientos son la clave del impacto social de Horizonte en Córdoba. Horizonte cumple 31 años y bien cumplidos. Restaurante y Marisquería Anastasia. ¿Necesitas festejar? Pensá en el Arrabal. Belgrano 899. Reservas 460-2990. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Daniel Gataz con nosotros. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Muy bien, Ricardo, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué impacto político puede tener este posible, digamos, escenario? No hablemos de default, porque yo creo que el default no lo quiere nadie. Bueno, como decían recién, decía Graciela Trever, el diálogo político está en el Congreso. En el Congreso no creo que nadie quiere que Argentina entre en el default. No, están todos preocupados porque obviamente alguien se va a tener que hacer cargo del gobierno en el 2015. Lógica. Entonces, en el ámbito político yo creo que hay una gran complejidad en cuanto al escenario. Y además hay una gran confusión. Fíjate que yo un poco para salir de la temática tan dura, de los holdouts y de toda esta problemática, porque en realidad estamos todos preocupados hoy por el Mundial de Fútbol y por los fondos buitres, ¿no? Sí. Mientras tanto, el vicepresidente de la Nación está con una comitiva importante paseando por Cuba, ¿no? Poniéndole en La Habana una ofrenda floral al patriota cubano José Martí, ¿no? Y digamos, toda la cuestión que yo creo que es muy importante, que está vinculada al tema de la corrupción en la Argentina, que me parece que es uno de los problemas más serios que tiene la Argentina, ese y el tema cultural, ha quedado como en stand-by, ¿no? Entonces me da la impresión de que necesitamos nosotros recuperar un poco este baño de honestidad que necesita el país, porque más allá de toda esta cuestión de la relación de la deuda, de que le podemos pagar o no le podemos pagar a los fondos buitres, yo creo que lo podemos pagar, pero el problema argentino no es un problema económico. El problema argentino es un problema eminentemente cultural y de una corrupción como nunca se había visto a lo largo de la historia. Vos sabés que justamente el próximo martes, 1 de julio, se cumplen 40 años de la muerte de Perón. Y bueno, estaba yo trabajando en un artículo que tenía que hacer y fundamentalmente estaba releyendo un poco las medidas, ¿no?, tomadas entre el 46 y el 55, que fue el primer periodo de Perón, y el segundo que terminó, bueno, con la Revolución Libertadora. Y es asombroso ver
las medidas tomadas por Perón, que son prácticamente gemelas a las tomadas por el matrimonio Castro, ¿no? Y obviamente que terminaron con un montón de problemas, ¿no? Con un estado casi elefantiásico, como es el que tenemos actualmente, que es un estado en el que participa prácticamente en todo, un estado que te asfixia. Fíjate que tenemos incluso ahora, porque esto realmente es asombroso y alarmante, tenemos una persona que se ocupa del pensamiento nacional. Entonces, yo creo que realmente, si la gente lo reflexiona un poquito, es un retroceso muy grande para la gente. Pero digo, más allá de Foster, ¿vos no crees que el Estado tiene que convertirse en un ente regulador en un determinado Yo creo que tiene que ser un ente regulador, pero tiene que privilegiar la actividad privada. La actividad privada me parece que tiene que funcionar de manera razonable, porque me parece que cuando el Estado participa mucho en la actividad económica se generan todos estos focos de corrupción que estamos viendo, ¿no? Y que ya no nos sorprende nada, realmente. Pero ojo que el albedrío, la libertad, la actividad privada también genera focos de corrupción, porque lo necesita de otro lado, ¿no? Por supuesto, pero yo creo que hay una connivencia, ¿no? Entre un Estado grande, importante, que tiene que dar, solución a todos, y este problema, como te digo, cultural que tiene la Argentina, de los argentinos que estamos acostumbrados a que el Estado sea un Estado paternalista que nos resuelva todos los problemas. En ese marco, ¿cómo ves la oposición? La veo a la oposición sumamente confundida. Yo creo que hay algunos que creen que tienen el caballo del comisario y me parece que están equivocados. Me parece que van a tener que caminar mucho la cancha, ¿no? Usando términos futbolísticos, ya que estamos con el tema del Mundial. Sí, ¿no? sí. Me parece que Massa había tenido una performance interesante desde el punto de vista electoral. Me parece que hoy está un poco, no sé si desinflado es la palabra, pero es como que ha llegado como a un límite. No lo mismo le pasa a Mauricio Macri, que tiene mucha opinión positiva, pero tiene también mucha opinión negativa. Y el tema de UNEM, bueno, es una caja de Pandora, ¿no? Una caja de Pandora. Una caja de Pandora, con personajes realmente muy interesantes, ¿no? Debo ser absolutamente honesto, ¿no? Porque por lo menos a mí me resulta un placer escucharlos a algunos personajes que tienen ellos, pero que habrá que ver cómo se amoldan, ¿no? Al resto de ¿Tú crees que cualquiera puede tomar la conducción de este país? Bueno, los peronistas nos quieren hacer creer que son ellos los únicos que pueden conducir la Argentina y que el resto de los partidos políticos no saben conducir la Argentina. Yo creo que es posible. Lo que pasa es que tiene que haber un acuerdo sobre 4 o 5 grandes trazos de políticas nacionales a futuro, de políticas de Estado, y el que gane las tiene que llevar a cabo y el resto tiene que acompañar. Me parece que hay que dejar un poco de lado la política, ¿no? En este sentido. Me parece que hay que ponerse de acuerdo. Hablaban recién del Parlamento, me parece que para eso está el Parlamento, ¿no? ¿Crees que es una cuestión ideológica o de proyecto de país? No, es un problema de proyecto de país. Me parece que no hay un tema ideológico. Me parece que el tema ideológico en la Argentina ha sido lamentablemente reemplazado por el pragmatismo. Cada uno hace lo que le resulta más cómodo y lo que le da más resultados desde el punto de vista electoral. Ojalá fuera un problema ideológico. Uno que está acostumbrado también a ver un poco la historia, había personajes célebres que han creado partidos políticos en la Argentina que realmente tenían una mirada ideológica muy marcada, ¿no? Volviendo, por ejemplo, al comienzo de la charla, donde hablábamos del impacto que puede tener el acuerdo no con los fondos buitres, la especulación, que eso traiga como colación 15.000 millones de dólares más de ajuste, digo... ¿Cuánto puede llegar a influir desde el punto de vista económico el desenvolvimiento del próximo gobierno? Influye de manera decisiva, porque la Argentina no puede seguir estirando el gasto público. Va a tener que haber un reanálisis. Es muy posible que haya una necesidad de una disminución del gasto público. Hay una recesión económica que se ve claramente, la gente te lo plantea en la calle, se ve en los problemas que tiene la fábrica, las automotrices. ¿Puedo coincidir que con la disminución o, por ejemplo, con el recorte que ha hecho el Estado del gasto público ha disminuido también el nivel de consumo, más allá del proceso inflacionario que tiene mucho que ver todo esto? Sí, pero por supuesto, pero en algún momento eso tenía que ocurrir, porque vos podés ir generando lo que se llaman usualmente como políticas keynesianas, generando dinero, emitiendo dinero y generando niveles de demanda a los efectos de que haya más consumo, pero eso obviamente si no viene acompañado por un crecimiento de la oferta,
en la misma proporción, eso genera un proceso inflacionario que termina afectando justamente a los que menos tienen. ¿Por qué crees que en un país donde el empresariado ha ganado tanto dinero no se invierte? Yo creo que es un problema de confianza, de expectativa. Pero, a ver, pero la confianza implicó de alguna manera que más allá de la cuestión de los vientos de cola o lo que fuere, es que este gobierno de alguna manera implementó ciertas políticas que originaron evidentemente el nivel de crecimiento que aprovecharon esas empresas. Es decir, ¿qué más confianza tenían que asegurar una muy buena rentabilidad como tuvieron la mayoría de las empresas? Claro, pero estamos hablando de hace 4 o 5 años atrás, o 7 o 8 años atrás, Sí. que parece una eternidad en la Argentina, y hoy estamos con un futuro realmente incierto. Basta leer a algunos personajes célebres del mundo empresarial para darse cuenta. El caso de Cristiano Ratazzi, que dice claramente que las cosas están muy complicadas e incluso no se resisten a reducir los precios de los automotores, ¿no? A pesar de la presión que tiene o que ejerce el gobierno sobre las terminales. Me parece que sin duda hay hoy una falta de confianza, la gente no sabe exactamente qué va a pasar, entonces desencillan hasta que aclare, ¿no? Me parece que esa es la posición. Argentina es un país extraordinario, tiene una enorme cantidad de recursos, es un país que no tiene problemas económicos. Argentina no tiene problemas económicos, toda la gente lo tiene que entender. Lo que tiene la Argentina es una necesidad de construir un país diferente. Tenemos que armar un país distinto. Argentina está haciendo. No, pero vos entraste, mejor dicho, cuando comenzaste dijiste algo que es muy importante. Si no cambiamos el rol cultural de los argentinos, difícilmente el país podrá cambiar. Es muy difícil que si no cambiamos nosotros como somos, porque hay un problema, insisto, cultural y un problema... A ver, vos transformás el problema cultural donde convergen muchísimas aristas. O sea, hay un problema cultural con la corrupción, un problema cultural transversal, con el asistencialismo, un problema cultural con el tema del empleo y el desempleo, un problema cultural en el marco de la ideología. Es decir, hay un problema cultural, pero muy amplio. Y lo preocupante, Ricardo, es que para salir de esta maraña, de este problema que tenemos cultural, necesitamos mucho tiempo. No es una cosa que se resuelve en 2 o 3 años como puede ser una crisis económica. El tema es que cualquier tipo de determinación que se tome, desde cualquier lado, si esto, digamos, continúa con la caída del crecimiento industrial, con esta caída en el consumo que mencionabas vos, volvemos a la etapa inicial, es decir, un país con un alto índice de desempleo, con un alto índice de pobreza y con de nuevo la posibilidad de que ese país que anhelamos con 8 o 10 años de crecimiento tasa china termine abortando en lo que ocurrió en un determinado momento ya por el 2001, 2002, 2003. Sí, yo no creo que volvamos a lo que estábamos. No hablo de la explosión de la crisis, sino hablo de las consecuencias económicas que tuvo esa crisis. Así es, pero también hay que decir la verdad, esto ha sido una burbuja, ha sido un crecimiento sostenido por una enorme emisión por parte del Estado, y en algún momento esto iba a mostrar su faceta más negativa. Obviamente que nadie quiere que aumente el nivel de desempleo, todo lo contrario, pero me parece que debe haber un Estado más ordenado, un Estado con una eficiencia mayor en el gasto. Por eso insisto, Ricardo, sobre el tema de la corrupción. Nosotros una vez hicimos un estudio, y te lo recuerdo rápidamente, que veíamos de que por cada peso que le entraba al Estado, como mínimo 50 centavos se iba en corrupción y en la maraña administrativa. No puede haber ninguna asignación eficiente de recursos, no se nos. Daniel, gracias por venir. No, ha sido un placer, gracias por la Ricardo. gentileza que has tenido. Ya volvemos. Confirmado. En Córdoba está tu mejor inversión inmobiliaria. Obtené hasta un 30% de rentabilidad. Invertí en Gama, el desarrollo más importante del interior del país. 17 torres con amenities en un entorno natural de 16 hectáreas. Elegí tu departamento de 1, 2 o 3 dormitorios. Llama gratis y un asesor te visitará en tu ciudad. 0800-777-4262. Llama ahora y cerrá un buen negocio. Gama. Juntos hacemos futuro. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso.
0351 460 1400 o 460 1700. Reina Hada Peluquería. Hernán Lépez, Herrería Artística. Rejas, verjas, soldaduras a domicilio. Teléfono 0351 152 072 620. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153 1470 00. Bien, hasta aquí llegamos y nos vamos hasta el próximo sábado, no sin antes decir que de lo que aquí se deduce de lo que hemos conversado, la situación del país está verdaderamente complicada. La resolución de todos estos episodios depende de la serenidad de los gobernantes y del acuerdo que haya alguna vez por consenso desde las fuerzas políticas en la República Argentina para tratar de evitar la reiteración de errores que nos hagan retroceder en el tiempo a cuestiones que nosotros no queremos volver a ver. La prudencia, la mesura, la inteligencia, la capacidad, la racionalidad son importantes en momentos como estos, pero dependen fundamentalmente de las decisiones y los actores políticos tengan la capacidad suficiente para entenderlo. Hasta el próximo sábado. Aurelio Sosa. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. Córdoba Limpia. Limpia Cotreco. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín. Centro Robles.